Ahora vamos a pasar con un gran invitado, con Juan Pablo Hermosilla. A propósito de Kabbalah, vamos a hablar de Caradima. Pero yo creo que me gustaría enmarcar esta entrevista, hay varios temas interesantes, pero yo creo que una de las cosas que ha ocurrido en estos días que me llama mucho la atención es la desfachatez de nuestro ministro de Interior de empezar a cuestionar los fallos de los jueces, o sea, cuestionar el sistema judicial, cuestionar todo, cuando para mí eso es intervencionismo, o sea, estar interviniendo, estar culpando a los jueces de la labor del gobierno. Yo pienso que esto no se trata de estar midiendo la efectividad de un sistema por cuánta gente metemos a la cárcel, cuántas personas procesamos, sino que hay cosas previas que se deben hacer. Una de ellas es la educación, asegurarnos que las personas pueden recibir los servicios adecuados para poder vivir vidas plenas y estables. No, la cárcel no es la respuesta. Yo creo que liberar una guerra contra la delincuencia y en este momento empezar a culpar a los jueces que están haciendo mal la pega y por eso la delincuencia está creciendo, es una aberración tremenda y me tiene bastante picado, la verdad, Ginz-Peter. Yo veo a Ginz-Peter, tomando tus palabras, como un ser acorralado. ¿Sí? Esa gente que ya, o esos que están ahí, que no saben cómo arrancar y arrancan atacando para adelante. Y arrancan atacando a la justicia para desviar la atención en el foco que es la ineficiencia de combatir la delincuencia finalmente, atacando al otro. Sí. Y eso se ve y se refleja en lo que pasa hoy día con la justicia y con la relación que tiene, mal relación con el gobierno. Oye, tenemos a Juan Pablo que nos está mirando. Juan Pablo Hermosilla, abogado creyente, caso Caradima. Por favor, un aplauso para Juan Pablo. Levántelo. Juan Pablo, bienvenido a nuestra mesa de bar. Juan Pablo, ¿cómo has estado? ¿Estás cansado? Cansado, que Lara invitaron a un abogado hasta ahora. Sí, son buenos para el carrete los abogados, ¿no? Bueno para el carrete, pero agotado a esta altura del día ya. Sí. Oye, te ha tocado fuerte también. Sí. De todo lo que hay hecho, de todos tus casos, de todos, de los políticos, Océano Azul, Frey, etc. ¿Cómo se concluye el caso Caradima en tu experiencia judicial? ¿Qué te quedó a ti? Sí, es un caso, para mí en lo personal, muy similar a los casos de derechos humanos. Creo que es un caso en que cuando uno ve un aparato organizado de poder, aunque no sea del Estado, que se forma al interior de la Iglesia y que se producen estas conductas que sistemáticamente durante años van afectando a gente joven y afectando de sus proyectos de vida, a mí me resonó en lo interno a las causas de derechos humanos, al impacto, a la sensación de impunidad, y en el fondo ver el poder y no los delitos comunes y corrientes de una persona que comete un delito y que después se enfrenta frente al Estado, sino ver a un grupo con mucho poder y a una persona que ejercía ese poder y controlaba ese poder, que le generaba impunidad y que era capaz de producir este tremendo daño a tantas personas. Tiene que ver entonces con el poder y tiene que ver también tiene que ver con una responsabilidad quizás indirecta de la Iglesia Católica también, ¿no, Juan Pablo? Porque ¿qué pasa con los cómplices de este caso? O sea, el caso de Caradima se prescribe, básicamente porque no se hicieron la diligencia a tiempo y hubo mucha gente que lo encubrió. ¿Qué pasa con los encubridores en el caso de Caradima? Hasta el momento se lo están llevando pelada. Está más o menos claro que, según lo que se ha podido acreditar, aquí hubo un patrón de conducta y un sistema que duró más de 50 años en la práctica, que para poder existir y poder durar tanto tiempo, alguien o varios tenían que producir la impunidad, porque si no, esto hubiera reventado antes. Y bueno, hasta el momento esa es la situación. Nosotros vamos a evaluar con el equipo legal, con los clientes, después de que se cierre esta etapa y se quede ejecutoriada la resolución de la ministra González, que yo espero que pase aquí a un par de meses más, a más tardar. Vamos a evaluar si se hace algo a ese respecto o no. Pero creo que, mira, los procesos sociales son complejos y creo que este caso ha simbolizado muchas cosas a propósito de los nuevos tiempos que se viven en Chile. Y yo creo que si uno tuviera que resumir lo que ha pasado, es que aquí mis clientes lo que hicieron fue prender la luz de cosas que probablemente venían pasando, que todo el mundo sabía que pasaban, miraban para el otro lado, y ellos tuvieron la valentía de prender la luz y decir, miren lo que está pasando, y se señaló y se iluminó no solo a las personas o a la persona que era que cometía los abusos, sino que también se iluminó con bastante coraje por parte de mis defendidos a las personas que encubrieron, a las que taparon el cuento. Entonces yo creo que desde el punto de vista de la sociedad chilena se ha podido formar opinión todo el mundo sobre las dos cosas, sobre los hechos mismos, pero al mismo tiempo sobre el círculo de poder de las personas que
que estaban en torno a él y que profitaban del santo, de su poder social y religioso, y de las personas que al interior de la jerarquía de la iglesia que pudieron haber detenido esto y en cambio dejaran que siguiera de largo y optaran, en el mejor de los casos, por mirar para el otro lado y no meterse. ¿Y eso es culpabilidad también? Yo creo que sí. Yo creo que aquí en la investigación ha quedado más o menos claro que hay personas que tenían el poder para denunciar a la justicia, tenían el poder para detener estos hechos y no lo hicieron, por las razones que sean. Yo no conozco las razones por las cuales personas que eran superiores jerárquicos como el cardenal Errázuriz de él, que no tengo antecedentes que él haya participado en ningún delito directamente, por lo tanto él podría haber detenido esto. Incluso no creo que haya ningún antecedente que diga que eran amigos, más bien había una relación tensa entre ellos. ¿Por qué razón? No siendo amigos, siendo el superior jerárquico, siendo el que le podía quitar o suspender la calidad de sacerdote, con lo cual se detenía todo esto. ¿Por qué no lo hizo? No lo sé, él no lo ha explicado. Pero creo que también es interesante aquí como fenómeno desde el punto de vista social que el que esto se haya hecho público impide también la impunidad social. Yo creo que él ha tenido la posibilidad de enfrentar el tema. De hecho, hace algún tiempo atrás vimos una operación comunicacional bien extraña, ¿no es cierto?, en que sin aviso previo él apareció en el diario El Mercurio, ¿se acuerda?, un día domingo, pidiendo perdón, una página completa de Errázuriz, pidiendo perdón, diciendo una cosa muy extraña. Cuando el periodista del Mercurio le dice: oye, está bien, tú estás pidiendo perdón por los medios de comunicación, pero se los ha pedido yo personalmente, y dice: no, pero lo voy a hacer, y nunca más supimos de él. Él hace una promesa ahí de que va a contactarse con las personas afectadas para poder expresarle su perdón directamente, y nunca lo hizo. Entonces yo entiendo que eso fue una operación comunicacional nomás destinada a contener la situación, el problema de imagen que le estaba teniendo, pero que es bien indiciaria de que no ha habido impunidad desde ese punto de vista, y que en las sociedades modernas o postmodernas el hecho de prender la luz la existencia, claro. Y se cumple un rol muy importante, porque mis clientes, que han sido los actores de esto, sabiendo los costos que iban a pagar, deciden enfrentar este tema porque creen que esto, al iluminarse, al prenderse, al ponerse en conocimiento de la opinión pública y del sistema judicial, lo que se va a lograr es que estas cosas no se repitan, es una cosa súper sencilla, o que sea más difícil que se repitan. Juan Pablo, ya que lo mencionaste, esta pseudo estrategia comunicacional que tuvo de alguna manera, o la mala decisión de Errázuriz de salir al Mercurio, también llama la atención la estrategia que ustedes embarcaron, o sea, lo que lograron. No destaparon la olla solamente en Chile, sino que esto ocupó titulares en diarios de Estados Unidos, se presionó de cierta manera al Vaticano también para emitir un juicio respecto al tema. ¿Por qué nos cuentan un poco si es que existió también? Yo me imagino que tú, por un lado, claro, como abogado también tuviste que participar en lo que fue la estrategia comunicacional. Esta era una batalla que, en otras palabras, también tenía que ganarse en todos los frentes. Sí, mira, el tema es bien simple, es lo que se ve. Esta era una estrategia legal comunicacional que desarrollan los clientes en conjunto con los asesores legales y conmigo, pero que es una estrategia que es lo que se ve, no tiene cosas ocultas. Yo creo que parte del impacto que se provocó es que podían creerlo o no creerlo, pero no habían cartas escondidas, no habían juegos torcidos. Había un grupo de personas que sostenían que habían sufrido un daño enorme, un plazo, prenden la luz y dicen, corriendo, no nos importan los costos personales que vamos a pagar por hacer esto, pero sabes que no, cabríamos, y además tenemos la sensación de que esto sigue ocurriendo y queremos que pare. Y esa fue, y es tan potente la credibilidad que mis clientes adquieren, y tan coherente el discurso público con lo privado, con lo que hicieron ante las denuncias, todo era consistente, que uno podía creerle o no creerle, pero asumió un poder desde el punto de vista del impacto primario, comunicacional y social, que yo creo que tiene pocos precedentes. Esa es mi impresión en la historia reciente chilena, porque nadie podía dudar. Había un problema cuando la Canadima y sus asesores y su equipo de protección salen diciendo que todo esto es mentira, que uno es homosexual y por eso está mintiendo, y el otro lo que pasa es que tuvo problemas familiares, y este otro porque los jesuitas, no sé qué historia. Nadie, yo creo que neutral, podía creer que personas que estaban pagando un costo personal tan alto podían tener una ganancia secundaria en esto, y que sonaba que había que investigarlo, pero además sonaba tan inverosímil la respuesta. La respuesta era decir, todo esto es mentira y esto es una conspiración contra la iglesia, y se me está usando para eso, que es lo que decía el señor Carolina. La verdad es que yo creo que más que una gran estrategia sofisticada comunicacional o jurídica, fue el coraje y la decisión de enfrentar esto abiertamente,
y en forma bastante espontánea, y cómo se empoderaron, pero prendiendo la luz y diciendo lo que ellos estimaban que era su verdad. Y ojo, yo creo que rompiendo una tendencia tradicional de, entre comillas, víctima en delito, quiere tratar de destruir al otro. Aquí ellos yo creo que salen tranquilos, salen a pesar de que podrían estar furiosos, han tenido momentos de dureza, pero no de histeria, y no salen buscando la destrucción de Caradima, salen buscando que esto se sepa, justicia, que se investigue y se justicia, incluso sabiendo que él está viejo y que ellos van a mostrar una humanidad que él no mostró. Y que ya la mostraron cuando se dio el veredicto. Entonces yo creo que eso es lo que le dio fuerza a esto, esa es mi impresión. ¿Qué pasa ahora que la justicia determinó esto? ¿Ustedes van a seguir tras los cómplices o aquí se acaba todo? Mira, lo que hemos querido ir paso a paso, también esto es bien obvio y no es una estrategia sofisticada. La decisión original fue concentrarnos en el tema de Caradima y su responsabilidad personal en esto. Ya. Han ido apareciendo otras cosas laterales, el rol de algunas personas que lo supieron esto hecho y no los denunciaron. ¿Cómo cuáles? Yo creo que los superiores en general puntualiza. ¿Errázuri puntualmente? Errázuri, yo creo que en el caso de Fresno también hay antecedentes que aparecieron que hubo otras personas que hicieron denuncias a él en su momento. En fin, pero el tema de la jerarquía de la iglesia, que está en mi opinión en posición de garante que estas cosas no ocurran. No hay que olvidar que se le dice a los sacerdotes padres, se le dice que son pastores. Puede pasar cualquier cosa de que un joven se acerque a un sacerdote, puede hacerle más útil o menos útil. Lo que no puede pasar es que esa persona se aproveche de esa situación de poder. El sacerdote que es su asesor espiritual, que es su guía espiritual, el sacerdote que le da la absolución en la confesión, el sacerdote que le discierne, ¿no es cierto?, sus vocaciones, él no puede aprovecharse de esa situación, ¿no es cierto?, para todo esto. Entonces, han aparecido todas estas otras cosas y la estrategia ha sido concentrarse en Caradima, esperar que se cierre la primera fase que está a punto de cerrarse, que se determine su responsabilidad, aunque no se le aplique una pena. Pero hay intenciones de seguir tras otros culpables. Eso se va a ver una vez que se cierre esta etapa, pero la verdad es que hay que ver bien cómo están las cosas en ese momento, porque aquí esto ha sido extraordinariamente desgastador para mis defendidos. Los abogados estamos acostumbrados al estrés, lo que litigamos, el costo se lo han llevado ellos. Ellos han sido los que han tenido tremenda exposición mediática, ¿no es cierto? Han sido los que han sufrido los ataques feroces que sufrieron originalmente por parte de los sectores que defendían a Caradima. Y por lo tanto hay que verlo, porque yo creo que ellos ya han cumplido un tremendo rol en este caso, y vamos a reevaluar esto una vez que termine. Yo calculo que va a ser de aquí a un mes más, 2 meses más, nos vamos a juntar y ver en qué condiciones estamos y si seguimos adelante o no y en qué condiciones. ¿Tú crees que la Iglesia Católica es responsable? Hay distintos planos. Como institución, te hablando, no como puntualmente personal. Sí, creo que en lo jurídico la cosa está por discutirse, por estudiarse. Yo creo que hay posible responsabilidad jurídica parte de la Iglesia. Creo que desde el punto de vista moral, bueno, yo no soy más apropiado para decirlo, pero creo que hay temas morales. Es decir, la Iglesia, ella es un depositario de cierta moral histórica en Occidente. De hecho, yo mismo he dicho que yo, siendo una persona que no soy creyente, que no soy católica, pero que a mí me ha jugado por mi generación, por ver el rol de la Iglesia moral en la época de violación de los derechos humanos y el rol protector de los derechos humanos de la Iglesia. Me tocó ver a la Iglesia como un referente moral en esa época, y creo que hoy día está girando en contra de eso que hizo hoy día, y creo que al revés, hoy día uno puede decirle, ¿sabe qué? Se aplican los mismos criterios que se aplicaron por la Iglesia Católica en época de dictadura para proteger a personas inocentes del poder brutal de quienes abusaban de ellos. Aparece incomprensible lo que ha pasado posteriormente, sobre todo como digo, en la conducta de la Iglesia en los últimos años, y me refiero a la Iglesia en los superiores jerárquicos, los obispos chilenos, y en particular los obispos sucesivos de los arzobispos de Santiago, que tenían el poder real de controlar esta situación, y a lo menos en la investigación no apareció ningún antecedente que hubiera habido intentos siquiera. ¿Por qué no lo hicieron? No lo sé, solo cabe especular, pero no lo sé. Creo que es interesante. Tú conoces el caso, tú más que especular tienes datos. Sí, yo tengo la impresión de que esto me da, pero esto fue el riesgo de error mío enorme. Pero si yo tuviera que especular, yo diría que aquí hay la sensación de que hay ciertas tendencias que son atávicas, que vienen de siempre, y la costumbre de mirar para el otro lado y estimar que estos son faltas, pero que no son faltas tan graves. Que los abusos son atávicos, ¿crees tú? Yo creo que existe eso como hipótesis. Mi impresión, incluso esto lo puedo decir conversando con algunos sacerdotes. Aquí, ojo que hay 2 iglesias.
aquí hay sacerdotes que han apoyado esta investigación y que han sido extraordinariamente valientes en contar las cosas como fueron. Es cosa ver el fallo de la ministra González, no sé, los videos públicos, y ver la cantidad de testimonios de sacerdotes que cooperaron valientemente. Por eso yo reclamo contra la jerarquía, porque hay otros sacerdotes que fueron determinantes en que esto funcionara bien y fuera exitosa la investigación. La Iglesia Católica chilena, ¿cuál porcentaje, cuál de esos dos bandos prima en términos generales? Eso lo va a decir la historia. Yo creo que a mí me ha tocado, insisto, que yo soy una opinión entre comillas objetiva, porque no soy católico, no soy creyente de hecho, y me ha tocado ver algunos sacerdotes más jóvenes que han sido increíblemente valientes en esto, han ido de frente, han apoyado lo que han hecho muy defendidos y han salido a prestar testimonio. Yo creo que hay dos iglesias. Yo creo que está la iglesia atávica, que en el mejor de los casos no valoraba esto como cosa grave y miró al otro lado. Sí, es que no hay algunos que puedan llegar a ser cómplices, y están estos otros sacerdotes jóvenes que entienden que la labor pastoral parte de verdad predicando con el ejemplo, ¿no es cierto?, de corrección, y no sé qué va a pasar a futuro, ni me corresponde te hago una pregunta sencilla. Disculpa, tú dices que la conducta de Caradima es una parte de una madeja atávica de abuso de la iglesia. No, yo digo que eso es una de las hipótesis que puede... a ver, mi impresión es que parte de la explicación no es lo que pasó con Caradima, de cómo puede haber subsistido tanto tiempo. ¿Y cómo puede uno tener la sensación de que sigan produciendo denuncias que iban rebotando con la superioridad jerárquica? Es que aquí, y por eso digo que es una hipótesis con riesgo de error, que esto históricamente no ha sido valorado, en el mejor de los casos. Que incluso obispos y sacerdotes que no participaban de estos abusos, pero que tampoco entendían que había que pararlo. Pero podría tener cierta complicidad. En la práctica hay que tener cuidado, porque efectivamente desde el punto de vista legal, a lo menos en Chile, personas que presencian hechos y que están en posición de garante de los otros pueden responder penalmente. Pero incluso dejando de lado lo legal, aquí hay una cosa que es evidente. Los sacerdotes están para ayudar a las personas, a los jóvenes, sobre todo, que se acercan a ellos. Pueden hacer cualquier cosa menos aprovecharse del poder que tienen y dañarlo. Entonces, yo creo que hay una hipótesis de que esto sean conductas atávicas, históricas, que hoy día se habían acostumbrado a tolerarlas, no sé, y que esa sea una de las explicaciones. Yo no conozco la razón por la cual el cardenal Errázuriz, conociendo estas cosas, no las paró, y era súper fácil, no tenía ni siquiera que haberlo sancionado. Errázuriz, que era quien le podía haber retirado la calidad de sacerdote, bastaba que le hubiera dicho, mira, ni siquiera, bastaba que le hubiera dicho, mira, yo recibo una nueva denuncia en contra tuya y tú voy a suspender la calidad de sacerdote o te voy a excomunicar. De cierta manera se podría haber desligado también de toda lo que filtró Siper filtró, bueno, tú lo has visto, una defensa de Caradima, que él le acusaba a Errázuriz de haber encubierto también un libro que salía de abuso por 50 millones de pesos. ¿Qué te parece eso también aquí? No sé, uno legítimamente, yo creo que las cosas que ha dicho Caradima vaya a ser, si son ciertas o no, no lo sé. Creo que en todo caso es grave que él diga eso. Yo creo que él acuse de esa forma de algo tan grave al cardenal Errázuriz, a lo menos creo que requeriría una explicación del propio Errázuriz, ¿no? Efectivamente es sorprendente eso que dijo Juan Pablo. Hay características institucionalmente hablando, mirando a la iglesia como institución, que pueden ser responsables de que este tipo de prácticas se hayan encubierto o se puedan volver a encubrir. Hay algunas características, tú especialmente mirándolo desde este punto de vista un poco que podéis tomar más distancia, al no ser creyente, etcétera. Hay ciertos elementos que te pueden llevar a predecir que vuelva a suceder eso. Yo creo que una cosa que es notable de mis clientes es que ellos, en vez de optar en lo típico, que es lo tradicional hoy día en Chile, ¿no es cierto?, la cosa represiva, si uno es víctima de un delito, suban las penas, más carabineros, ellos optan por una cosa que los retrata tal cual como son. Ellos crean una fundación, básicamente José Andrés, pero con el apoyo del resto de mis defendidos también, crean una fundación que se llama Fundación para la Confianza. Que lejos de decir, ¿sabes que aquí lo que necesitamos es más represión, suban las penas de los delitos? No, lo que dicen aquí, ¿sabes que el derecho penal llega tarde? Aquí lo que hay que hacer es tratar de prevenir estos abusos. Y crean esta fundación que se llama Para la Confianza, que lo que busca es fomentar, en vez de destruir o hablar desde un discurso paranoide, que desconfíe todo el mundo, desconfíe su sacerdote, desconfíe el profesor del colegio. Masificar. Dice, reforcemos la confianza. Y es como contracultural lo que ellos hacen. Reforcemos la confianza y hablan así de la confianza lúcida. La confianza verdadera, la confianza del futuro, la confianza que previene los abusos,
no es el decir, sabe que no confía en los profesores de los colegios, en sus sacerdotes. Dice, la confianza supone las relaciones claras y con límites. Por ejemplo, usted podrá ser el sacerdote y hay que reforzar la confianza que necesita un feligres joven, pero no tiene por qué encerrarse con él solo. No, pero con límites. Si usted es el profesor del alumno del colegio, confía en su profesor, pero el profesor colabora como poniendo límites. Yo no tengo por qué sentarme solo en mi oficina con un alumno. Tú podré tener la puerta abierta, podré tener de otra persona, ¿me entiendes? Sí. Entonces ellos lo que fomentan es decir, sabes que aquí lo que tenemos que aprender la lección es cómo prevenir esto. Y han desarrollado esta fundación que es re buena. Siendo honesto, Juan Pablo, con todo lo que ha pasado, con todo lo que se ha destapado en la iglesia, desde la de Boston a la de Caradima, hasta de ahora, ¿tú mandarías un cabro tuyo a un colegio religioso de cura puntualmente? Que mira, si la pregunta me la hace a nivel personal, yo te digo al revés, por eso digo que he visto dos iglesias. Yo he visto la iglesia que uno siente que es decadente, que es una decadencia, una iglesia que está más preocupada de la jerarquía, como dijo uno de los sacerdotes que declaró en el expediente, más preocupada de la jerarquía que de los feligreses. Y tenía al mismo tiempo estos sacerdotes más jóvenes que tú los veis valientemente tratando de encarnar una nueva iglesia sana, fresca, que se fortalezca con esta experiencia y reconociendo errores, pidiendo perdón, además. Gente que a mí de verdad me ha sorprendido que la haya extraordinaria. ¿Cuál va a prevalecer? No lo sé. Yo creo que es súper importante para entender la complejidad del fenómeno social que ha acompañado este proceso, es entender lo que ha pasado con la credibilidad de la iglesia en las encuestas que se han hecho públicas de parte del caso. Claro. ¿No es cierto? Entonces yo creo que el impacto sobre la iglesia, más allá de los temas legales, más allá de la discusión pública, ha sido feroz, ha sido enorme. Entonces yo creo que la sanción, curiosamente moral, a la jerarquía de la iglesia está ahí. Y esta gran maquinaria de poder como la iglesia católica, ¿en algún momento también tú te sentiste amenazado por ellos? No. ¿Trataron de buscar algo? No. Uno es abogado y no por hacerse el choro, pero no está acostumbrado a estas cosas, no, para nada. Para no, cero, pues, imagínate, no. Cuando uno además va de forma simple con lo que es la verdad de uno por delante, porque tampoco nosotros pedimos que se nos creyera, lo que pedimos nosotros es que se investigara. No es, oiga, créanos, porque nosotros tenemos la razón y el otro también tiene. Están nuestra versión y el otro dice que es mentira. Que el Estado se haga cargo y diga si esto es cierto o no es cierto, que fue lo que acaba de hacer la ministra González. Y yo creo que ella es demoledora en su análisis, analizando cada una de las defensas de Caradima y demostrando cómo cada una de las defensas se va cayendo con los testimonios de 15 o 20 testigos que no tienen que ver con nosotros, y cómo él mismo cae en contradicciones, etcétera. Entonces yo creo que ha sido eso lo que ha producido la fuerza. ¿Y no será que el caso Caradima también explotó porque fue en la clase alta? Ha habido muchos casos, el cura de Melipilla, etcétera, que van en las clases bajas y esto no sé. Aquí yo creo que parte del poder de este tema, pero no solo favorece a la élite, digamos, pero parte del poder es que Caradima tiene una cosa particular. Él es un sacerdote que crea un grupo para la élite, que los hace sentirse privilegiados, pero al mismo tiempo abusa de hijos de esa misma élite. Claro. Y salen jóvenes que forman parte histórica de esta élite y que son los que lo enfrentan. Ese es un elemento determinante. Pero eso parte, yo creo que, mira, no me corresponde a mí hacer sociología, pero uno puede intuir como hipótesis, ¿no es cierto?, de que a lo mejor parte del impacto fue eso, que si esto era, claro, que había una credibilidad de la propia élite, en parte que se vuelve contra, si bien hoy día mis defendidos no forman parte de la élite, ¿no es cierto? Hoy día ellos han actuado en forma muy abierta, muy ciudadana, por así decirlo, pero ellos formaban parte del grupo de origen que sí era elitario. ¿Tú sientes que después de todo lo que investigaste, después de todo lo que te metiste en este mundo de la Iglesia Católica ha sido una institución en decadencia? ¿Una institución reformulándose? A mí me pasa una cosa, y estas son opiniones personales, no profesionales, pero yo tengo un respeto por la religión siendo una persona no religiosa, siendo ateo, digamos. Yo tengo un tremendo respeto por la religión. No hablo de la religión general, hablo de la Iglesia Católica en particular. Pero en Chile eso es el catolicismo y el cristianismo. Si estuviera hablando en Riyadh, en Arabia Saudita, diría el islamismo, pero en Chile es el cristianismo y el catolicismo. Yo tengo un tremendo respeto por una razón, porque más allá de los juegos de poder, lo que uno ve es que hay gente que legítimamente necesita una religión, necesita una iglesia. Hay gente que lo pasa mal en la vida. Uno no es quien para decirle a alguien, sabe que aquí el problema es de verdad científico, lo que sea. La fe tiene, yo creo que hay pocas cosas más humanas que la fe. Y tiene que ver con la fragilidad humana, con lo difícil que es la vida, y tiene que ver con la sensación de necesidad de buscar apoyo emocional en los momentos difíciles. Y yo creo que en los momentos, por eso que yo lo viví, además, yo hablo de la experiencia que a mí me tocó vivir, de hecho yo trabajé en la vicaría durante muchos años, de ver la experiencia, el rol social en este sentido que cumplió perfectamente la iglesia en época de dictadura, protegiendo a los abusados, fueran creyentes o no fueran creyentes. Yo creo que
que en ese sentido yo creo que la religiosidad, mientras el ser humano sea frágil, tiene que tener un espacio, y lo importante es que sea un espacio seguro, que sea un espacio sano. Pero yo creo que entender que toda la iglesia es la jerarquía de la iglesia, que aquí se ha equivocado, es un error. Yo creo que aquí es cosa ver la reacción de Percival Caule, por ejemplo. No sé si ustedes se acuerdan, Percival fue de una frontalidad, de una honestidad, y fue directo. Él, recuerden que sus declaraciones no solo golpeó al cardenal Errázuriz, y lo hizo por la prensa, sino que golpeó al Vaticano directamente por el rol. La curia defendió ese cerrón Antonio Caradima. Todo eso se está hoy día discutiendo, no se le olvide que esto termina en que el propio Vaticano lo tiene que sancionar. Claro. Entonces, en fin, yo creo que está por escribirse el futuro de la Iglesia Católica en Chile en torno a este caso. Lo que está claro que yo creo que hay una parte de ella que tiene que reinventarse en estas cuestiones, y sí lo que merece todo mi respeto, aunque no sea creyente yo, es que una persona necesite y recurra y exija que este sea un espacio sano para ella, que no sea un espacio dañino. ¿Qué hacer con las decenas de obispos que Caradima formó? Es una tremenda pregunta, pero creo que a mí me excede, porque yo creo que eso lo tienen que resolver ellos mismos y lo tiene que resolver la comunidad católica. Yo creo que es una pregunta más bien pasarle a un católico. Yo no soy católico, así que creo que cualquier cosa que diga va a estar equivocado. ¿Y tú, cómo están tus defendidos? Bien. ¿Cómo están moralmente? No están contentos porque no corresponde alegrarse por todo lo que ha pasado, pero están satisfechos. El costo para ellos ha sido de verdad todo lo que se diga. ¿Cuál es el que ha pagado más costo humano de los... ¿Ha sido Hamilton? Hamilton ha pagado unos costos tremendos, pero sí, tiene una fortaleza enorme, pero Murillo también, José Andrés también los ha pagado, Juan Carlos Cruz. Salir a exponer, esto es un desgarro, salir a exponerte tú, a inmolarte públicamente, sabiendo que te van a pegar, pero además mostrando áreas de tu vida personal que son tan dolorosas. Bueno, los tres han pagado un costo enorme. ¿Cómo le explicáis a, última pregunta, tenemos que irnos, pero ¿cómo le explicáis tú a una persona que el delito prescribe cuando el daño es para siempre? ¿Cómo así eso? No es tan difícil si uno dura tiempo, ahora no tengo, pero los conceptos son: el derecho tiene que estabilizarse. Yo no soy contra la prescripción, creo que la prescripción es importante. ¿Incluso en abusos? Incluso en abusos, lo que pasa es que creo que hay que estirar el plazo de prescripción, pero no suprimirlo, creo que hay que estirarlo, pero al mismo tiempo creo que el derecho a pedir una investigación y un pronunciamiento sobre si los hechos son ciertos o no ciertos no prescribe. Lo que prescribe es la posibilidad de aplicar una pena, claro. Pero hay veces que se necesita aclarar los hechos y ya basta. Sigue. Claro, la culpabilidad y la presunción de inocencia la puede romper con eso, que es lo que acaba de pasar. Entonces yo creo que hay que ser sereno con el tema, y sí creo que hay que reconsiderar los plazos de prescripción, pero la prescripción también estabiliza situaciones sociales y eso es importante, pero hay que conjugar eso con la necesidad de proteger los intereses de las personas que han sido afectadas. Muy bien. Tremendo, te pasaste. Juan Pablo, sí. Muchas gracias por haber venido a clarificarnos un hecho que tiene el país bien convulsionado, por todo lo que significa, por todo el horror que hay y por la discriminación social también que hay en torno a esto. Sí. Ya, pues gracias por la invitación. Juan Pablo Mosilla. Bueno. Aplausos, Juan Pablo.